pregunta, usted trabajó durante algún tiempo en bioreactores. ¿Cómo y por qué se interesó por este tema? Bueno, mi interés es por distintos aspectos. Por un lado, tenía interés en aspectos, en problemas ambientales. También influyó el hecho o derivó hacia interés en energías renovables. En determinado momento, tratamiento de determinados residuos y todo ello confluía, junto con otras circunstancias personales, en el tema la temática de los bioreactores. De acuerdo. Un bioreactor, como ya sabemos, es un aparato biológico que sirve, entre otras muchas cosas, para mantener con vida a algas como la espirulina. ¿Cuál es su funcionamiento y qué usos se le puede dar? Bueno, bioreactores hay de muchos tipos. Están haciendo referencia a unos muy específicos, que es para el cultivo de espirulina, pero en principio es un dispositivo, un artilugio en el cual se lleva a cabo una reacción, es el concepto de reactor, y cuando hablamos de bioreactor, esa reacción normalmente está mediada o la lleva a cabo un microorganismo. Normalmente algún tipo de microorganismo, en este caso, pues una alga cianófila como la espirulina. Así que el funcionamiento básicamente en un bioreactor, la idea es maximizar, es decir, crear las mejores condiciones posibles para que ese microorganismo lleve a cabo la reacción o las reacciones buscadas para obtener un producto o tratar algún tipo de residuo o producir energía o mil y unas razones distintas. Vale. Como me supongo, para llegar a operar con estos artículos tan delicados, tuvo que trabajar en varias empresas para llegar a conocerlos bien. ¿Podría explicarnos en qué consistía su labor en esas empresas relacionadas con bioreactores? Sí. Aparte de haberme formado en el manejo de bioreactores, mi experiencia más concreta trabajando con bioreactores fue en el rediseño de una instalación que ya tenía un biodigestor de metano. Era una instalación que originalmente había sido concebida como una EDAR, una estación de depuradora de aguas residuales, y contaba con un biodigestor de gran tamaño industrial, para tratar los fangos de depuración y generar metano que potencialmente se podía usar para producir energía eléctrica. Entonces, mi función sobre todo fue, por un lado, monitorizar el funcionamiento de ese reactor, es decir, generar mediante matemáticas, por así decirlo, un simulador de cómo se comportaba ese digestor y hacer un anteproyecto para rediseñarlo para uso de otro tipo de residuos, ¿no? Y valorar qué modificaciones técnicas y cómo sería el comportamiento del digestor en esas nuevas condiciones. Básicamente. Respecto a lo que acabas de decir, me supongo que eso consta como un proyecto. ¿Qué duración tuvo? Sí, en realidad era un anteproyecto que estaba inicialmente contemplado como anteproyecto durante 2 años. Por una serie de circunstancias, bueno, al final hubo que hacerlo en la mitad del tiempo, pero bueno, básicamente el anteproyecto estaba contemplado como 2 años y después con continuidad posterior. ¿Qué aporta usted con su investigación para ayudar a construir bioreactores? Hola, Daniel. Bien, remitiéndome al proyecto por el que se me preguntaba en las primeras cuestiones, la idea era, en este caso, no era diseñar unas instalaciones desde cero, sino que eran unas instalaciones preexistentes que habían tenido otro uso, habían acabado su vida útil contemplada, pero aún tenían posibilidad de un uso adicional. Y entonces la idea era rediseñarlas e introducirles modificaciones para un uso distinto, ¿no? Para tratamiento de otro tipo de residuos y con no solo tratar los residuos, sino además intentar valorizarlos a través de la producción de energía, es decir, aumentar la capacidad de producción de energía de metano y ese metano usarlo para producir energía eléctrica.
Y esa era un poco la idea de ese proyecto. Nosotros tenemos que hacer un bioreactor para este proyecto con el objetivo de llevarlo al espacio para producir alimentos para los astronautas. ¿Qué nos recomienda para conseguir que se pueda llevar la espirulina al espacio y al mismo tiempo poder mantenerla viva? Bien, he de deciros que el objetivo es tremendamente ambicioso. Dentro de los bioreactores habéis escogido uno de los campos más punteros y quizá más difíciles, y el entorno del espacio además es el más extremo que uno se pueda imaginar. Entonces ya me preguntas sobre qué condiciones para mantener la vida. Precisamente el espacio es un sitio, es un entorno absolutamente incompatible con la vida. Es decir, eso significa que hay que identificar qué factores comprometen la vida de ese microorganismo. Se entiende que un bioreactor de este tipo tendría que estar dentro de una nave o dentro de una potencial colonia espacial o algo por el estilo. Desde luego no puede estar al exterior. Cosas que pueden matar la espirulina o cualquier otra forma de vida en el espacio. La temperatura próxima al cero absoluto, menos 273 grados centígrados. Radiación. La espirulina es un organismo fotosintético, necesita luz y unos ciclos de luz determinados que obviamente en el espacio hay que programar. Es decir, prácticamente hay que controlar absolutamente todos los parámetros. He citado así 3 críticos, pero podría citarse bastantes más, ¿no? La espirulina es un alga que sirve como alimento y podría llevarse al espacio. ¿Cómo habría que operar con el bioreactor para mantenerla viva y ayudarla a crecer? Esta pregunta es un poco redundante con la anterior. Te digo que desde luego no podría, la espirulina o cualquier otro organismo en el espacio está muerto. Es decir, no es posible una vida aquí, toda la vida, por lo menos que conocemos hasta el momento, es vida terrícola. Las condiciones de la Tierra pueden ser más o menos extremas. De hecho, la espirulina es una buena candidata porque es una alga muy primitiva, cianofília. Tiene unas condiciones muy específicas, pero claro, habría que replicar esas condiciones, ¿no? Entonces, ya digo, control de temperatura, de radiación, obviamente de acidez, de pH, de nutrientes. Todo eso precisamente son los parámetros, los valores medibles que deben estar contemplados en el diseño del reactor, de forma que el reactor asegure la estabilidad de ese tipo de medidas, ¿no? Y hay que estarlas midiendo y asegurándose que están estables. Debido a que la espirulina es un ser vivo muy delicado, ¿qué cuidados específicos habría que realizar para mantenerla con vida en el espacio? Más que delicado, yo diría que es muy específico. Tiene unas condiciones. Para algunas tienen más tolerancia, para otras menos, pero unas condiciones específicas para mantenerse viva. Ya digo que es requisito mantener la temperatura controlada, la cantidad de luz, el tipo de luz, el ciclo de luz, que es decir, tiene que tener horas de oscuridad y de luz simulando las condiciones óptimas en las cuales crece la Tierra, así como los nutrientes que necesita para desarrollar la función principal que nos interesaría que desarrollara, que es la fotosíntesis, mediante la cual se nutre, y para eso necesita, por ejemplo, el suministro de dióxido de carbono, es un organismo acuático, necesita estar en agua con unas condiciones determinadas de acidez, y bueno, todo esto lógicamente hay que mantenerlo, si quieres mantener el organismo vivo. Los astronautas necesitan unos nutrientes para poder trabajar en el espacio. Esos nutrientes se los dan la comida que habitualmente comen. ¿Y crees que podría darle esos nutrientes una cantidad de espirulina? ¿Y qué cantidad? ¿Y crees que esa cantidad le daría para todos? Muchas preguntas. Primero, lo interesante de la espirulina son varias cosas, pero lo que destaca es su gran cantidad de proteína. Es decir, en peso, aproximadamente la mitad del peso de la espirulina es proteína pura. Y la proteína suele ser difícil de conseguir.
y aquí estamos hablando de proteína conseguida a partir de básicamente CO2, agua, y el CO2 es un contaminante que se va acumulando en una nave, es decir, lo interesante, el potencial de un bioreactor de espirulina en el espacio es que, por un lado, tienes una forma de eliminar el CO2 que se tiende a acumular por la respiración de los astronautas dentro de la nave. Entonces tú lo estás eliminando y estás convirtiendo ese CO2 con otros reactivos necesarios en proteína, que es un alimento un nutriente de alto valor. Y además que potencialmente lo puedes cultivar en un espacio relativamente reducido, que es algo también a tener en cuenta en una nave, lo cual lo hace interesante. Eso no quiere decir que los astronautas se pudieran alimentar exclusivamente a base de espirulina. Sería una forma de tener alimento, pero no la única. Dado que en el espacio podría cambiar drásticamente la temperatura, ¿cómo cree usted que afectaría al alga si el bioreactor no llega a la temperatura adecuada y cómo habría que reaccionar ante este caso? Si no llega a la temperatura adecuada se puede comprometer, o es lo más fácil, la vida del organismo. Y un bioreactor se basa en que el organismo tiene que estar vivo, y no solo tiene que estar vivo, tiene que estar en las mejores condiciones lo más próximos a las condiciones óptimas para que funcione. Entonces, es correcto que decir, las temperaturas son extremas. Desde luego, en el espacio ya digo que es próxima al cero absoluto, próxima a menos 273 grados centígrados. Si estuviéramos contemplando, por ejemplo, una colonia lunar en la superficie de la Luna, la temperatura del lado iluminado al lado oscuro tiene una oscilación de 200 grados, de 100 grados casi donde da el sol y menos 100 casi donde no da, con lo cual esas condiciones son incompatibles con la vida. Por eso, precisamente, el bioreactor tiene que ser una especie de espacio, un nicho, un espacio protegido donde ese microorganismo pueda crecer, lo cual obviamente descarta simplemente tenerla, digamos, al exterior o fuera de una nave que esté acondicionada. Es decir, las condiciones tienen que ser de habitabilidad, como las que mantienen la vida de los astronautas en este caso, y más específicas, ¿no? más específicas en lo que es el interior del reactor. Ya que un bioreactor tiene instrumentos variados como un termómetro, válvulas, una salida de gases o un motor, ¿qué cree que es lo más importante a la hora de construirlo en esta maqueta especial y por qué? Como maqueta, el ejercicio quizá más bien sea qué factores influyen. Ya he señalado que es un reactor complejo porque incluye además de lo que suele ser habitual, que es la temperatura, la agitación, supongo que el motor va por ahí, que se puede conseguir de otras formas, pero bueno, la temperatura, agitación, está el tema de la luz, y eso introduce un factor de complicación adicional en un bioreactor con un organismo que sea fotosintético, porque tienes que asegurar que y eso es complicado, que todos los microorganismos, todas las algas, reciben el tipo de luz, la cantidad de luz de forma adecuada. Así que eso también habría que tenerlo presente, ¿no? En el espacio, el bioreactor no estará sometido a la gravedad. ¿Cuáles cree que son los mayores obstáculos en este sentido y cómo cree que podrían ser resueltos? Bien. Esta pregunta es interesante, aunque más que específicamente bioreactores ya va de ingeniería espacial y demás, que no es mi campo, pero sí que una pequeña reflexión interesante de la gravedad es cómo afecta al crecimiento. En este caso es un organismo, es un buen candidato en el sentido que es una alga que está flotando, pero aún así la gravedad le afecta. Es más, el propio comportamiento del fluido, del agua, del medio de cultivo, en ausencia de gravedad, hace que se modifique todo, incluido el diseño de válvulas, de presiones, absolutamente todo. No es mi campo, pero quizá fuera interesante como hipótesis o como línea de investigación el contemplar un cultivo en biofilm. Es decir, estas propias algas tienen la capacidad de producir como
como una gelatina, vamos a decirlo así, en la cual está metida el alga y quizá fuera una forma, una línea interesante para investigar ese tipo de cultivo en ambientes de microgravedad o sin gravedad, ¿no? Mucho mejor que en un líquido, en una especie de gel o algo así. Pero eso complica otro tipo de cuestiones de diseño. Teniendo en cuenta que un bioreactor es un aparato muy complejo, ¿qué cree que es lo que más se nos podría complicar y cómo cree que lo podríamos solucionar? Depende del diseño, pero en principio lo más simple es un recipiente cerrado que tiene que tener, hay que decidir qué entradas y salidas tiene. Básicamente se plantea como unos balances de materia y energía, es decir, qué es lo que entra de material y qué es lo que sale. Qué energía, caso sea necesario, cuánta energía hay que introducir, por ejemplo, si es necesario calentar o en forma de luz o lo que sea, y también qué energía sale, es decir, cómo son esas pérdidas en forma de calor y demás. Es decir, eso, ahí está el diseño del bioreactor, según el tipo de organismo que tengas dentro y las condiciones de operación, eso es lo que condiciona el diseño. Con su experiencia como biólogo, ¿usted cree que se podría utilizar ahora o en el futuro próximo los bioreactores para otras funciones como para usos cotidianos? Sí, de hecho ya se están usando hace mucho tiempo, mucho más de lo que pudiéramos pensar. De hecho, si digamos estiramos un poquito el concepto del bioreactor, el producir alimentos fermentados como pueden ser derivados lácteos como el yogur o el queso o las bebidas alcohólicas que se hacen en recipientes normalmente cerrados con falta de oxígeno y demás, no deja de ser un bioreactor, es una reacción llevada a cabo por algún tipo de microorganismo que convierte pues, determinado material en un alimento, es decir, bioreactores tienen muchos usos. Otros usos más recientes puede ser en la industria farmacéutica, por ejemplo la insulina que hoy tiene un precio comparativamente muy barato para lo que era en el pasado, hoy se producen bioreactores. Lo habitual, y muchos otros fármacos, determinados medicamentos, desde sustancias químicas, alimentos, tratamiento de residuos, es decir, hay un montón de campos en los cuales los bioreactores tienen aplicaciones. Debido a que un bioreactor puede llegar a ser bastante grande, ¿cuáles serían los mayores retos para transportarlo a un lugar como la Estación Espacial Internacional? ¿Y cómo sería el proceso? Normalmente, el proceso habitual cualquier diseño, y también los reactores, es primero diseñar prototipos a una escala menor y después viene el problema de escalar, es decir, llevarlo, digamos, a la escala real, que contrariamente a lo que puede parecer, no es simplemente multiplicar todo por 10 o por la escala que sea, es bastante más complicado que eso. Entonces, y esta pregunta, ya digo, más que bioreactores, tiene que ver más con cuestiones de ingeniería. En cualquier caso, tendría que estar la construcción de este tipo de dispositivos en el espacio. Me imagino que tiene que contemplar un diseño modular para poderlo ir montando en distintas fases y por módulos. Ya digo, no soy ingeniero aeroespacial ni nada por el estilo, pero cualquier gramo de lo que sea que subes en una nave espacial tiene un coste muy alto y tiene que estar perfectamente aquilatado. Así que me imagino que primero tendría que haber experimentos previos a escala menor y cuando ya se contemplara el de construirlo en la escala real tendría que ser de forma modular, es decir, planteando llevar elementos, piezas, yéndose encajando modularmente. No digamos en un solo bloque, por así decirlo. Parte de los bioreactores, ¿qué otros aparatos pueden usar para transportar y crear vida en el espacio? ¿Y cómo funcionan? Bueno, más que el término crear, digamos mantener, crear es otro decir acto divino a partir de la nada, ¿no? Aquí todo lo que se trata es un ser vivo, poderlo
transportar al espacio y que sea capaz de mantener esa vida. Obviamente, todo eso tiene que ver con el diseño de las propias naves. Es un tema más de ingeniería aeroespacial. Obviamente la construcción de naves es muy compleja y lo que son sondas no tripuladas comparativamente son relativamente simples comparado con lo que es una nave tripulada, en la que tienes que mantener. El primer objetivo obviamente es que las personas que allí estén puedan mantenerse vivas y en buen estado, y esto es trasladable a cualquier organismo vivo que pretendas llevar al espacio. Entonces, estamos hablando en este caso de un microorganismo, entonces tienes que tener un medio cultivo adecuado y controlar esos parámetros de temperatura, radiación y demás, que las naves precisamente, las naves tripuladas están diseñadas para que no entre radiación, que la temperatura interior obviamente esté controlada, la atmósfera es una atmósfera controlada, las concentraciones de oxígeno, de CO2 y muchos más parámetros. Entonces esto es también aplicable a cualquier otro ser vivo que quieras transportar al espacio. Si yo quisiera construir un bioreactor, ¿qué elementos necesitaría utilizar? Depende del diseño, pero en principio simple es un recipiente cerrado que tiene que tener, hay que decidir qué entradas y salidas tiene. Básicamente se plantea como unos balances de materia y energía, es decir, qué es lo que entra de material y qué es lo que sale. Qué energía, caso de ser necesario, cuánta energía hay que introducir, por ejemplo, si es necesario calentar o en forma de luz o lo que sea, y también qué energía sale, es decir, cómo son esas pérdidas en forma de calor y demás. Es decir, eso, ahí está el diseño del bioreactor, según el tipo de organismo que tengas dentro y las condiciones de operación, eso es lo que condiciona el diseño.